Estamos en territorio tuareg, los legendarios señores del Sáhara. El sultán Hamzata ha accedido a recibirnos. Hace pocos años era uno de los principales jefes de la guerrilla tuareg. Sigue siendo muy respetado. En estas audiencias, la gente se aproxima a él para solicitarle consejo o para que juzgue sus pequeños litigios, casi siempre ocasionados por el agua para el ganado. Le pedimos permiso para filmar en su región y acordamos una serie de actividades que realizarían sus súbditos para que pudiésemos reflejar en nuestras filmaciones lo esencial de la vida de este noble pueblo nómada. Siempre que se reúne el consejo, los caballeros de la corte danzan con sus dromedarios el inyoguán, en honor del sultán. Las mujeres tañen el tende y cantan canciones que hablan de la gallardía de los guerreros tuareg y de sus grandes gestas bélicas, mientras los jinetes exhiben su destreza con los dromedarios. Los caballeros rinden tributo a la belleza de las mujeres, haciendo que sus mearis blancos se arrodillen ante ellas. Una tradición que pone de manifiesto el respeto que esta sociedad monógama, a pesar de haber sido islamizada, profesa a sus mujeres. La mujer targui nunca se cubre el rostro. Es el hombre el que utiliza el velo para preservar su identidad. Al contrario que las demás mujeres musulmanas, pueden expresar libremente sus opiniones y son muy respetadas. Las familias que asisten a la recepción llegaron hace algunos días. Traen su casa a cuestas, siempre se trasladan con todas sus pertenencias, incluidos los rebaños. Las tiendas tuareg son portátiles y muy sencillas si las comparamos con otras viviendas nómadas como los ger mongoles. No necesitan resguardarse de temperaturas muy bajas, ni de la lluvia o el hielo, pero sí del viento y la arena y sobre todo de los implacables rayos del sol. Cada tienda se compone de un armazón de ramas gruesas de acacia y un toldo confeccionado con pieles de cabra o camello cosidas entre sí. Según el tamaño, se necesitan de 30 a 200 pieles. El ajuar es muy austero, como es habitual entre los pueblos nómadas. Un camastro portátil que consta de 2 soportes de madera sobre el que se colocan unos listones que hacen la función de somier y encima unas esteras que sirven de colchón. El índigo es el color azul oscuro con visos cobrizos que caracteriza a los tuareg. De aquí viene el apelativo de hombres azules. El velo que les cubre el rostro les colorea poco a poco la barba, las mejillas y las manos. Las mujeres tiñen los turbantes con los que los hombres se protegen de la arena del desierto periódicamente. El índigo se decolora en poco tiempo, expuestos a los rayos solares y el viento. El cordero es el principal aporte de proteínas en la dieta tuareg. En las celebraciones hacen grandes asados. Cotidianamente lo comen junto con arroz o mijo.
Los productos lácteos se consumen a diario. Con la leche, ya sea de cabra o vaca, elaboran quesos, requesones y mantequilla. La leche de camella, de marcado sabor salado, es muy apreciada. Los súbditos del sultán Hamzata nos obsequiaban todas las mañanas con unos grandes tazones, poniendo de manifiesto la hospitalidad tuareg. No era fácil desayunar con ella. Nuestro gusto no estaba acostumbrado a la leche salada. Teneré, el desierto dentro del desierto, el yunque del sol, como es llamado por su extrema sequedad y por las enormes temperaturas que se alcanzan en las dunas. Este mundo inhóspito es atravesado todos los años por las caravanas de la sal de los abandonados de Dios, como bautizaron los árabes a los tuareg, por ser unos guerreros feroces dedicados al pillaje, al asalto de los comerciantes y viajeros y al saqueo de poblados de agricultores. Vienen de las lejanas salinas de Vilma. Hace un mes que viajan con más de 600 dromedarios que transportan la valiosa carga de sal para llegar a los mercados del norte de Níger. Mucho antes de que el hombre occidental viajara al espacio y supiese de órbitas y constelaciones, los tuareg recorrían miles de kilómetros guiados tan solo por las estrellas. Los madugú, como son llamados los jefes de caravana, conocen a la perfección el mapa celeste del Sáhara. En las gélidas noches del desierto pueden orientarse y conducir sus dromedarios a través de los inmensos mares de arena. La sal es de suma importancia. En esta zona sahelina, los pastos son muy pobres y el ganado necesita un aporte extra de minerales. Por eso la importancia de las caravanas que transportan los grandes panes de sal desde lugares que se encuentran a miles de kilómetros. El agua es el tesoro más apreciado. Es la diferencia entre la vida y la muerte, pero no es fácil obtenerla. Desde el amanecer, los pastores van llegando a los pozos con el ganado desde las zonas de pasto. Con la ayuda de unos asnos extraen el agua en unos odres de caucho o pellejo que pueden contener hasta 50 litros. Primero beben los dromedarios, luego las vacas y finalmente las ovejas y las cabras. Cada clan tiene sus propios pozos, por los que cobra un tributo a los pastores de otros linajes o de otras tribus, como los Pels, que habitan en la misma región. Pero la ley tradicional tuareg no permite cobrar ningún tributo por dar de beber a un hombre. Es más, negarle el agua al sediento siempre ha sido castigado con la pena de muerte. Hay zonas donde se realizan excavaciones todos los años. En la época húmeda, las lluvias torrenciales los destruyen. Al terminar las lluvias, cada familia tiene que volver a excavar nuevos pozos. El trabajo lo realizan especialistas. Es una labor muy peligrosa. A veces las angostas cavidades que cavan llegan a tener 30 o 40 metros de profundidad y cualquier fallo en la pared puede ocasionar un derrumbamiento. Todos los años hay víctimas mortales entre la casta de los poceros, que junto con los herreros ocupan un lugar predominante en la sociedad tuareg. Los negros vela han sido tradicionalmente esclavos de los tuareg.
Hoy en día, aunque siguen trabajando para ellos, constituyen comunidades aparte. Han adquirido las costumbres tuareg, incluso son musulmanes, pero no han dejado de creer en sus espíritus ancestrales. Sus tambores resuenan en la noche. Mediante la danza se comunican con los espíritus de sus antepasados y les rinden pleitesía. Tienen fama de curanderos. La gente acude a ellos para pedirles consejo o para que les predigan el futuro. Los medium vela entran en estados de trance que les permiten visualizar lo que hay detrás de la realidad. Perciben las energías del otro lado y las reconducen para realizar curaciones, pero también son temidos por sus conjuros y brujerías. Agadez es la capital tuareg de la región nigeriana de La Ir. Su mezquita, construida en 1515, es una joya de la arquitectura religiosa musulmana. El minarete, de forma piramidal, mide unos 30 metros de altura. Es una ciudad de barro de calles angostas y laberínticas. La primera descripción de Agadez, que en tamayec, el idioma tuareg significa encuentro, se la debemos a León el Africano en 1512. Nos cuenta que en la ciudad vivían ya comerciantes extranjeros de todas las etnias, que tenían un gran número de esclavos que les servían de escolta en la ruta hacia Kano, infectada de bandidos. El macizo de La Ir se encuentra al norte de Agadez. Tiene una elevación media de 700 metros, aunque llega a alcanzar alturas de 2022 metros en su pico Baksan. Por sus valles corren pequeños ríos estacionales que alimentan una dispersa vegetación de acacias y arbustos. En estos valles es donde encontramos los campamentos de los tuareg Kelewei. Sus chozas no son de piel de cabra, sino de estera. Los campamentos tuareg se encuentran diseminados por toda la región. Sus frágiles chozas de estera no son portátiles, a diferencia de la habitual casa de los pueblos nómadas. Son tan fáciles de construir que cuando se trasladan las abandonan y construyen otras. La mujer es la encargada de trenzar las esteras. Confeccionan tiras que más tarde unen para formar los paños. Las tiendas se componen de una serie de arcos de madera sobre los que se atan las esteras, que suelen ser de forma oval. Emplean gran parte de su tiempo en el cuidado de la estética personal. La mujer de un targui, el singular de tuareg, tiene la obligación de arreglarse para su marido. Debe peinarse a diario y acicalarse con sus joyas de plata. Cuando su marido regrese al atardecer, encontrará a su mujer vestida con sus mejores ropas. Los tuareg de La Ir han sido siempre los más difíciles de someter. No en vano, los levantamientos armados siempre han empezado en esta región. Es donde las costumbres y tradiciones están más arraigadas. Hoy es un día de fiesta en el poblado de Kalerem Mustafa. Van a imponer el nombre a su hijo. Con una piel de cabra cubren un mortero para preparar el tende, el instrumento de percusión tuareg. Trenzan una cuerda de estera con la que fijan fuertemente la piel que previamente han humedecido. Luego atan los extremos con otra cuerda que servirá para tensar el cuero. Dos grandes palos son pasados a través de las cuerdas para que hagan presión y afinen el parche. Para terminar el tende, colocan unas piedras grandes sobre los palos para que hagan presión y tensen al máximo la piel. Tras sacrificar una cabra, oran en estricto recogimiento y repiten el nombre del niño 3 veces. Las mujeres contestan con un sakrit desde el interior de la tienda de su esposa. Luego comienza la fiesta. Kalerem Mustafa baila junto a su hermano las canciones que cantan las mujeres, acompañadas por el ritmo de percusión del tende y la calabaza. Los jefes tradicionales, sentados sobre una estera, han venido al pueblo para participar en el festejo, porque Kalerem es miembro de una antigua estirpe noble.
Pueden memorizar su árbol genealógico hasta la época en que los tuareg conquistaron la mítica ciudad de Tombuctú, o cuando sus antepasados guerreros exterminaron el cuerpo expedicionario francés al mando del coronel Flatters en 1881. También nómadas como ellos, nosotros iniciábamos de nuevo el viaje hacia otro lugar en el planeta. La gente instala sus campamentos. Por todas partes hay cocinas de campaña. Los sadhus son especialmente atendidos en estos días. Las diferentes sectas tienen pequeños recintos donde los hombres santos recitan los salmos sagrados o imparten consejos a la comunidad. El acontecimiento más importante de la Kumbh Mela es la inmersión en el río. Los hindúes creen que sumergirse completamente en el agua limpiará de todos sus pecados a ellos y a sus descendientes en 88 generaciones. Todos los sadhus del país llegan hasta el centro ceremonial. Desfilan montados en carrozas, caballos, elefantes y coches. Los primeros en desfilar son los naga desnudos, que lo hacen bajo una lluvia de pétalos de flores. Kumbh Mela es un perfecto reflejo de lo que es la India. Un gran país lleno de contradicciones, con sus grandezas y sus miserias. Todo parece un caos, un mundo en el que no entendemos nada, pero en la India las cosas son así. La gente se relaciona entre sí de una forma muy diferente y aunque sus religiones sean individualistas, la convivencia es imprescindible para que tantos millones puedan subsistir. Sin duda, la religión siempre ha sido lo que ha sujetado. Es el país Guarani, en el corazón de la jungla, entre Perú y Ecuador. Aquí viven los últimos Aucas o Guaranis, una etnia de indios a los que se les atribuye una ferocidad extraordinaria. Hoy quedan pocos no contactados, aunque no se tienen datos exactos de cuántos puede haber. Nosotros vamos al encuentro de un grupo que vive entre los aislados y los que poco a poco están acercándose a misiones y poblaciones. La selva aquí es muy densa. Se mantiene intacta y llena de vida, aunque las explotaciones madereras cada vez están más cerca y las incursiones de buscadores de oro y caucheros provocan incidentes constantes con los grupos indígenas. Los gobiernos de Ecuador y Perú tratan de preservar este territorio y a los indígenas que lo habitan. No permiten la entrada a nadie que pueda alterar la vida de los Aucas, ni siquiera a misioneros interesados en su conversión. Es mejor dejarles vivir con sus costumbres, por arcaicas que nos parezcan. Una de las tribus Aucas de esta zona protagonizó un incidente en el año 1987 que determinó el cierre de este territorio. Fue el asesinato de Monseñor Lavaca. Encontraron su cadáver sobre un tronco ensartado por 20 lanzas indígenas. A poca distancia, la reverenda Madre Inés yacía muerta con 3 lanzas clavadas en su pecho. Monseñor les protegía, pero cometió el error de viajar hasta ellos a bordo de un helicóptero de una petrolera. El grupo que le asesinó no le conocía, pero estaban en constante disputa con los petroleros. Calasacón, el jefe de este grupo, no quiere hablar del incidente, aunque sucedió hace mucho tiempo. Prefiere enseñarnos cómo construyen sus cerbatanas.
Son armas bastante precisas, pero lo que las hace mortales es el curare con el que envenenan los dardos. Cada grupo elabora su propio curare con plantas y venenos animales. Por grande que sea la presa, a los pocos minutos de haber sido alcanzada por un dardo, se desploma y muere asfixiada. El curare ataca al sistema nervioso y paraliza el diafragma de la víctima. Con un hueso practican unas estrías en las puntas de las flechitas para que absorban más veneno. Una vez más, estamos en un mundo remoto que parece amenazado con desaparecer. La naturaleza se muestra con toda su fuerza, pero no nos engañemos. El ecosistema de estas selvas es frágil. Si no se preserva, sucumbe con facilidad. Estos seres humanos no han conocido otro hábitat que la jungla. Sus extrañas pinturas y símbolos nos hablan de una cosmogonía desconocida que todavía guarda su pujanza en el interior de la selva. ¿Cuántos aucas aislados quedan en lo más profundo del bosque? Quizás sea mejor no saberlo. Soñar que todavía hay muchos y que su cultura milenaria seguirá existiendo por años y años. Viven de lo que les da el bosque y son autosuficientes. Imitan el sonido de casi todos los animales, especialmente de los que cazan para alimentarse. Los monos constituyen un elemento principal en su dieta. Con sus cerbatanas y sus dardos envenenados los cazan fácilmente. Son un ejemplo de la capacidad de adaptación del ser humano. Cuando les ves en el interior de la jungla, te das cuenta de que son una especie más, aunque claro está, la más inteligente. Los guaraní, al igual que otros pueblos selváticos de la cuenca amazónica y la del Orinoco, se aferran a sus costumbres y se defienden de la cultura envolvente que les rodea. Ya son pocas las tribus aisladas que quedan. Se calcula que hay unas 60 diferentes, sobre todo en áreas de difícil acceso, en las cabeceras de pequeños ríos o en las estribaciones andinas en cuencas como la del Ucayali o la del Marañón. Han soportado varias invasiones en sus territorios, la de los buscadores de oro, la de los recolectores de caucho y la última, la de los laboratorios farmacéuticos, que ya hace años van tras los chamanes. Estas tribus conocen remedios naturales de plantas, minerales y animales que son desconocidos para el mundo occidental. La selva esconde secretos botánicos que podrían curar muchas de las enfermedades que de momento no tienen cura. Siempre que estamos con algún grupo selvático, experimentamos extrañas sensaciones. Parece como si reviviésemos un pasado remoto grabado en nuestra memoria genética. Algo que nos atrae y nos asusta al mismo tiempo. Nosotros también fuimos como ellos hace mucho, mucho tiempo. Pero su mundo desaparece. Todos los días se talan árboles sin ningún control. La selva no vuelve a reproducirse. Los árboles centenarios son abatidos con hachas y motosierras.
el crujido de la madera al astillarse parecen dramáticos gritos de auxilio. El pulmón del mundo muere día a día ante la pasividad de todos. Otra amenaza es la explotación desmedida de los recursos naturales. Donde hay minas o petróleo, la vida se acaba. La tierra se contamina y el paisaje nunca vuelve a ser el mismo. El territorio Golok se encuentra en la cadena montañosa Amme Machín, cerca del nacimiento del río Mekong. Es una de las zonas más cálidas del Tíbet. La parte inferior de la meseta Golok está cubierta por frondosos bosques surcados por ríos que saltan formando cascadas y rodeada de altas montañas que protegen las llanuras de verdes pastos. Es una tierra rica en recursos naturales. Los nómadas Golokpa son extraordinarios jinetes. Sus resistentes caballos Najechen son capaces de galopar a una altitud cercana a los 5.000 metros. Las tiendas de los Golokpa se encuentran diseminadas por toda la región. Las confeccionan con pelo de yak. Su color negro resalta en el paisaje. A ambos lados de las tiendas ondean los ryuntá, o caballos del viento. Son banderitas blancas que llevan impresos mantras y textos sutras budistas. Movidos por la brisa, transportan por el aire el mensaje de Buda en una oración constante que protege a los habitantes de estos valles. Viven del yak. Su boñiga, una vez seca, les sirve de combustible. Con su pelo trenzan cuerdas y el tejido de las tiendas. De él extraen todos los productos lácteos base de su dieta. Y finalmente, su carne les aporta las proteínas necesarias. Las tiendas son muy amplias por dentro, aunque el mobiliario es muy escaso. Lo mínimo indispensable que les permita los continuos traslados. El hogar de barro preside el recinto. Suelen realizar 2 comidas diarias, una al amanecer y otra a la caída del sol, siempre acompañadas de una infusión de té verde que a veces mezclan con mantequilla de yak. Cuando consiguen harina, preparan una masa que luego cortan en pequeños trozos y los fríen. Y como plato fuerte, la consabida carne seca de yak. Los Golokpa siempre han sido considerados como una de las tribus más feroces del Tíbet. El misionero francés Hug los describe en su diario en el siglo XIX como una tribu de guerreros crueles que tras la batalla realizaban rituales caníbales en los que comían el corazón de sus enemigos. Cuentan que en los últimos tiempos muchos colonos chinos han muerto a manos de estos nómadas que no admiten ningún tipo de extranjero en sus tierras. Guardando la entrada de la tienda, siempre tienen 2 enormes perros, los feroces mastines tibetanos. Son de gran tamaño y muy musculosos. Tienen la cabeza muy voluminosa, con poderosas mandíbulas que muerden en tijera. Según testimonios que se remontan a 2000 años antes de Cristo, el mastín tibetano era empleado por los asirios como perro de guerra. Podemos verlo en bajorrelieves babilónicos, egipcios y griegos. Con los romanos se extendió por la cuenca mediterránea, dando lugar a razas como la San Bernardo, el mastín de los Pirineos o el Terranova. Como viene siendo habitual, el clima nos ha jugado una mala pasada. Las lluvias tenían que haber terminado hace un mes aquí en la provincia boliviana de Bautista Saavedra. Los caminos se derrumban a diario, impidiéndonos el paso. Vamos al encuentro de los cayaguayas, curanderos nómadas que viajan con sus remedios medicinales por Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Parten de pueblecitos como Charazani, Curva, Chajaya, Guataguata, Calaya y Chari, encajonados en pequeños valles al pie de la cordillera sagrada de Apolobambo. Nuestro equipo fue muy bien recibido. Aquí casi nunca llega nadie.
hermanos en Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento que nos habéis hecho. Venir aquí no es nada fácil, y menos en esta época. Y por nuestra parte, desde luego, vamos a trabajar lo mejor que sabemos y espero que tengamos toda vuestra colaboración. Pues muchísimas gracias a todos. La fiesta se prolongó hasta el mediodía. Sus condiciones de vida son muy duras. La agricultura es muy pobre. Las aldeas, diseminadas por los numerosos valles de la región, están muy mal comunicadas. La mayoría son tan solo una agrupación de casas de piedra con tejados de paja. La dieta es muy pobre. El maíz y la patata cocida componen su menú cotidiano. Las viviendas suelen tener una sola estancia. La cocina casi nunca está separada de la zona donde duermen. Unos pocos utensilios de barro y alguna estantería completan el austero ajuar de estas gentes. En casi todas las casas hay enfermos que esperan la llegada de los médicos. Hace tiempo que tenían que haber llegado. Todavía siguen utilizando los ucacollos o terrazas escalonadas, algunas de la época precolombina, construidas hasta en lo más alto de las montañas. Al día siguiente a nuestra llegada, todo el mundo se reunió en el pueblo de Calaya. Habían visto la caravana de los maestros descendiendo de los nevados. Su llegada era inminente. Enseguida salimos al encuentro de la caravana de Cayaguayas. Gracias a los porteadores que se ofrecieron a ayudarnos, pudimos movernos con rapidez. No habíamos tenido tiempo de habituarnos a los casi 5.000 metros de altura de esta región. Los encontramos entrando en el valle. Venían cargados con sus chulpas y las llamas que transportaban sus remedios medicinales. Los viajes no exceden casi nunca de los 6 meses. En Año Nuevo siempre están de vuelta. Sin embargo, los cayaguayas de Curva a veces realizan viajes de hasta 3 años de duración. En Calaya había comenzado la fiesta de recibimiento. Las quenas sonaban en honor de los maestros. En la actualidad, los cayaguayas se trasladan en coches e incluso en aviones y llegan muy lejos con sus remedios, pero al menos una vez al año recorren de forma tradicional la Cordillera Sagrada. En cada nevado mora un espíritu diferente y tienen la obligación de atenderlos y honrarlos como es preceptivo. Instalamos nuestro equipo en una vertiente desde donde podíamos filmar la llegada de la caravana. Con sus atuendos para el frío y sus llamas, parecían salidos de un cuento de Tintín. Fueron muy amables con nosotros. Nos concedieron el tiempo necesario para cambiar el enclave de nuestras cámaras antes de llegar hasta donde les esperaba. Nos movíamos con mucha dificultad por la altitud a la que estábamos. A su llegada, los jefes del pueblo les saludaron arrodillándose ante ellos. Venían ungidos por el poder de los grandes achachilas de las altas cumbres. Ahora más que nunca,
eran hombres sagrados y sabios. El estandarte del viejo imperio Tihuantinsuyo preside la ceremonia como símbolo del poder de los antepasados. Los cayaguayas tenían el privilegio de cargar el estandarte del Inca en los antiguos rituales dedicados a Inti Raymi, el dios Padre Sol. Tras los saludos y danzas de bienvenida, comenzaron su trabajo. Conocen técnicas milenarias para diagnosticar las enfermedades. La más utilizada consiste en el análisis de las vísceras del cuy o conejillo de Indias. Una vez pasado por el cuerpo y la cabeza del paciente, creen que el cuy absorbe los males que padece. Inmediatamente, el oficiante le disecciona en vivo y analiza sus entrañas para determinar las causas de la enfermedad y la pronoxis. Los cayaguayas emplean en sus rituales un idioma esotérico llamado machajuyay. Su origen es incierto, aunque se suele identificar como el idioma secreto de los incas. La ceremonia termina con la bendición del incienso y la quema de los elementos que han compuesto la mesa: el yampú o grasa de llama, las figuras de azúcar, los vellones de lana de colores, los panes de oro y plata, la resina de copal y los abalorios de cuentas. Mañana iniciarán el recorrido por el pueblo visitando a los enfermos. Conocen una extensa farmacopea natural. Preparan sus medicinas con raíces, hojas, cortezas, minerales sulfurosos de los volcanes andinos y sustancias animales deshidratadas. Muchos de sus remedios han sido estudiados y adoptados por la medicina científica, como la quinina, usada para tratar la malaria, o el untu, un hongo medicinal del que extraen una rudimentaria penicilina. La cultura andina se halla íntimamente ligada a la naturaleza. Piensan que el universo es un ser vivo en el que se integran los hombres, animales, plantas, piedras, montañas, nubes y ríos, y todo está interrelacionado de manera armónica. La Pachamama, la Madre Tierra, es la personificación de este pensamiento. Es el símbolo de la fecundidad y la deidad suprema de los Andes. Cuando llegan al pueblo, organizan las consultas en alguna casa de fácil acceso para los enfermos. Aparte del cuy, realizan sus diagnósticos comprobando el pulso del paciente y otros aspectos externos. La conversación con él es fundamental. Por la descripción de los síntomas y por sus hábitos, sabrán si el origen del mal que padece ha sido causado por algún conjuro. Cada enfermo les lleva un atillo de hojas de coca. Los curanderos las utilizan para asegurar su diagnóstico. Una vez desenrollado el atillo, las hojas de coca adquieren una disposición específica en el tari ceremonial. El cayaguaya efectúa una primera lectura en función de su textura, ductilidad, brillo y color. Luego coge un puñado y las tira lentamente, viendo la forma en que caen. Poco a poco, el curandero conforma su diagnóstico y se lo explica al enfermo. En este caso no se trata de ningún hechizo. El paciente sufre el mal de los huesos, como llaman ellos al reuma. Tendrá que tomar un tónico que más tarde le prepararán. Antes de irse, le ofrecen unas hojas de coca que harán la función de analgésico. Jos parasuik nimka, jos paranik, alimkas aliapunt, skotimulanki, osamarkumikuna. Sumat suarme kita salura di puanki. Wani pungka cuica, telinkan angka. Vidas, por llevar pachkaweldo, tu kaweldo. El padre de esta pequeña cree que su hija padece de susto. Aquí el susto es una enfermedad producida por una fuerte impresión que ocasiona la pérdida del ánimo y la debilidad. Ha traído un frasco de orín de la niña. Es otra manera de realizar sus diagnósticos, a través de la orina.
Sumaj. A veces mezclan el orín con golpa, es decir, sulfato de aluminio, que produce una efervescencia susceptible de estudio y análisis. Otras veces les basta con observar el color. Son importantes las bendiciones y las invocaciones. Los enfermos creen en la fuerza de los espíritus para sanar. Muchas de las enfermedades que padecen son de origen psicosomático. Se sienten hechizados o víctimas de algún conjuro. Ungen las piernas de la niña con una infusión de coca y emplazan al padre para realizar una ceremonia en la que llamarán al ánimo, una de las principales entidades del alma humana. Tendrán que utilizar hojas de coca, incienso, copal, clavel y azúcar, lo necesario para invocar al dios del rayo. Los curanderos reflexionan tras cada curación. Más tarde comentarán las patologías con los demás maestros. Por la noche, los cayaguayas se reúnen para invocar a la Pachamama, la diosa de la tierra. Bajo el influjo de la luna, realizan ofrendas de fetos de llama a los achachila para que les ayuden a recolectar las plantas medicinales que utilizarán el día siguiente en las curaciones. También queman los restos de los cuis utilizados en sus intervenciones y todo aquello que no deba caer en manos de nadie. Según la dolencia de cada enfermo y si su etiología es mágica o física, las ceremonias de curación se realizan a la luz del día o en la oscuridad de la noche. A veces sus métodos parecen poco fiables y rudimentarios, pero la gente confía en ellos sin poner la menor resistencia. El fuego es muy importante para invocar y solicitar la ayuda de los poderosos espíritus que son capaces de deshacer los hechizos. También es imprescindible para purificar y proteger a los médicos de las enfermedades y sortilegios que van a tratar. Aparta los malignos. Yosiaya, Yosyuka, Apu Dios Tataiku, Apu Tataiku. ¿Has mejorado? Doy un poder como Cayaguaya a este enfermo, que se sane. Hampe. Ayaw niya chukan kinasong kitip. Oh, secreto, kaya check. Pagar en ti, ahorita. ¿Listo, compañeros? Ya. Bueno, que sea buena hora. Que es buena, man. Sumakdiya ka, Chong. Buena hora, que salga. Bien.